Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta mesa redonda sobre la custodia compartida que organiza la Asociación Galega de Pais e Nais Separados. Vamos a organizar una mesa redonda en la que van a hablar un poco cada una de las personas que tengo a mi lado, que ahora os las presento, y luego esperamos que haya un coloquio y que participéis, hagáis preguntas o nos deis vuestra opinión también sobre este tema. Quiero agradecerle a Antón y a la asociación que me hayan invitado a moderar esta mesa. A mí me parece que es un tema muy importante y muy serio para la sociedad, el de la custodia compartida. Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años y esto me hace que para mí sea un tema especialmente importante, ¿no? Yo, una de las imágenes que tengo grabadas en mi retina de cuando era niño es un despacho del juzgado en la audiencia de Coruña, cuando te preguntan ¿tú con quién te quieres ir?, ¿no? Que un poco con un niño de 12 años pues es como si te preguntasen pues tú a quién quieres más. Y eso, tengo la imagen de ese despacho con sus ventanas inclinadas y demás absolutamente grabadas, y por eso pues me hace especial ilusión pues poder participar de este acto, y también pues en lo posible de que al final la iniciativa legislativa sobre la custodia compartida pues vaya adelante y se pueda mejorar en este tema. Bueno, tenemos al presidente de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados, Lois Tourán. También está el asesor jurídico, Ignacio Bermúdez de Castro, a Miguel Feigueira, que es magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, aquí en La Coruña, y Alba Lauzao, que es la portavoz de Ciudadanos en Galicia, y que nos dará también un poco pues la posición del partido, que ha sido el primero en presentar una iniciativa para regular la custodia compartida en las Cortes Generales. Y bueno, pues sin más, no quiero aburriros yo, pues hablará en primer lugar Lois Tourán, que es el presidente de la asociación. Bueno, supoño que así se escoita ben. Sí. Bueno, moitas grazas a todos e a todas por estar hoxe aquí, non? Este é unha serie máis dos actos que a raíz da presentación da proposición de lei estamos realizando ao longo de toda Galicia, non? O básico e fundamental que queremos transmitir, non? Ali a donde nos queiran escoitar ou a donde vamos é primeiro que se saiba que hai unha realidade social, hai unhas circunstancias sociais en donde aparece moita xente afectada, especialmente nenos e nenas. Non vou dar aquí datos porque non sei se é igual ou non que sexan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, é dicir, son moitos os nenos e as súas familias que están sendo afectados, e a raíz desa realidade social consideramos no seu momento na Asociación Galega de Pais e Nais Separados que había que darlle unha proposta para contribuir a que isto se pudera polo menos regular e polo menos dar un paso adiante para salvar esta situación. É unha situación en onde podemos observar perfectamente que cando hai unha separación e cando hai un divorcio, os nenos e as nenas quedan nunha situación moi concreta. Estamos falando da maior parte deles, non? Polo menos aquí en Galicia. Se nos vamos a outros lugares como Extremadura ou como Murcia, a situación aínda é peor. E esa situación na que se quedan é que do día da mañá, do día para a noite ou dun día para outro, estes pequenos deixan de ter contacto con a mitade da familia que lle correspondía, non? Isto desde o punto de vista educativo, desde o punto de vista formativo e desde o punto de vista do crecemento dunha persoa ten as súas consecuencias. Se observamos, por exemplo, cales foron os razonamentos que se deron en Gran Bretaña, no Reino Unido, en onde analizaron que o que pasaba con eses pequenos, se deronse conta que aproximadamente un tercio deles, ao chegar a unha determinada idade, perdía todo o contacto con unha parte da familia, non? Entón, iso consideraron que socialmente era inadmisible. Se se quere que unha sociedade teña futuro ou se que unha sociedade teña o mellor futuro posible, a perda da relación de un neno ou dunha nena con un dos proxenitores é algo terrible. O mellor despois entramos en como lles pode influir, non? Particularmente.
que facer logo nesa situación? Bueno, pois, se miramos un pouquinho o noso entorno, e iso é o que durante anos estivemos facendo desde a Asociación Galega de Paisenais, en mirar o noso entorno, vimos que tiñan un camiño, que se iniciaban ese camiño en moitos lugares, non? O primeiro que fixemos, sobre todo, xa desde hai moitos anos, moito antes de que chegara eu, ou de moito antes de que chegaran compañeiros que traballan na asociación e compañeiras que chegaron xa hai tempo, foi a recollida de información. Podemos asegurar que chamamos a todo o mundo que quixo vir e que tivera relación con nenos e con nenas. E estamos falando desde xuíces, estamos falando con fiscais, estivemos falando con abogados, con abogadas, con psicólogos, con psiquiatras, con equipos de mediación, con grupos políticos, non solamente galegos, sino tamén a nivel de Estado, asociacións educativas, en fin, todos chegamos, todos, sin excepción, chegaron aos que pasaron polas nosas xornadas, polo menos, chegaron a un punto en común, non? E era que a situación actual non era a mellor para nenos e para nenas, non? Instamos os grupos políticos no seu momento a que tomaran iniciativas, non solamente a nivel galego, sino como membros dunha confederación a nivel estatal, tamén no Congreso dos Deputados, e vimos que non iban cara adiante, que esas iniciativas que nós les propoñíamos que levaran a cabo non se levaban adiante. Víamos un pouco con envexa como Valencia, como Navarra, como Aragón, como Cataluña, a primeira, e logo hai 2 anos o País Vasco, pois xa tiñan as súas iniciativas, unhas veces políticas a partir de grupos políticos, e como no caso do País Vasco, pois a través dunha iniciativa legislativa popular, non? Nós chegamos a conclusión, a hora de falar con todos estes especialistas, que nos dixeron o seguinte: mirade, se non son os grupos políticos os que levan para adiante, como non é posible cambiar a mentalidade de determinados operadores xurídicos, onde estarían algúns xuíces, algúns abogados, abogadas, xuízas e fiscalía, tomaden vosa iniciativa. E así foi como na Asamblea de Pontevedra decidimos presentar esta lei. Esta lei, que pode ser perfectamente criticable, evidentemente, en canto que mellorable, é unha proposta que nos agardamos que agora no Parlamento Galego sexa completada, se se quere transformada, e que sexa o produto dos grupos políticos que están representados na Cámara, non? Nos, evidentemente, sí que nos gustaría que esa lei non fora algo ambiguo e algo abstracto, porque para eso xa temos o que hai, non? Que é o Código Civil. E a nosa realidade é isa. A pesar de que a coparentalidade é algo que vai aumentando, faino a un ritmo que para as nosas familias, para os nosos fillos, non é soportable, non é aceptable, non? Por lo tanto, queremos que haxa ese traballo e non esperar a que outros non lo fagan. Por lo tanto, sí que estamos dispostos a traballar sobre isto, sí que estamos dispostos a chegar novas ideas, novos puntos de vista, ter en conta o que faga falta ter en conta, e sobre todo estamos convencidos dunha cousa, non? A coparentalidade é xa unha realidade, é cuestión de tempo. Probablemente, se dentro de 20 ou 30 anos se faga unha visión histórica de como foi isto, veremos isto como un paso natural, non? É algo que todos os países do mundo, os que dan pasos, sempre van encamiñados cara á corresponsabilidade, e iso nos fai estar tranquilos e nos fai estar seguros do que estamos facendo, porque ademais ven apoiado con todas as persoas e entidades que nos arrouparon. E tan seguros estamos de que estamos facendo a que tomamos como propias ideas que nos aportan. Cando iniciamos este traballo, inmediatamente desde moitos sectores nos dixeron: facede fincapé na mediación, traballade a mediación, é mellor non chegar aos xulgados e que sexa algo os acordos aos que se chegue que viñan dados xa pola propia familia, non? Tanto nos tomamos eso en serio que falamos con Carlos Varela, que é o fiscal xefe xeral de Galicia, que, como ben sabedes, foi un dos promotores da mediación en Galicia. Falamos con el
falamos co Servicio de Mediación de Santiago, falamos co Servicio de Mediación de Navarra, que tamén parece que funciona moi ben, e na lei hai un capítulo en exclusiva para iso. E hasta tal punto nos comprometimos con iso que onde non había mediación, como é, por exemplo, o caso de Lugo, nós fomos unha parte activa, e así falamos con todos os xuíces, que non hai xulgado de familia, con todos os xuíces que ali había para propoñerles que se fixera este servicio de mediación intrajudicial. Todos encantados, todos estupendos. Ao final tardou o tema da mediación moito máis do que cabería esperar, pero, bueno, finalmente levouse a cabo, non? E estamos dispostos, se ao longo desta tramitación hai algo novo que sexa útil para isto, pois estou seguro que nós tamén nos vamos a comprometer a facelo, non? Evidentemente hai moitos puntos que habría que debatir, que falar, que mirar cal era a mellor maneira de facelo. Efectivamente, o que sí que estamos certos é que o que non vamos a facer é que o que algúns grupos políticos, hoxe está aquí Cidadáns, noutros días estivemos con outros grupos políticos, o que non vamos a aceptar baixo ningún concepto é que nos digan que xa está todo feito, que isto xa camiña, xa anda el solo, e que o propio Código Civil español pois xa está regulando iso. Non nos negámonos a iso, porque é mentira, é falaz, e para iso, se hai algún grupo político que pida iso, pois que neste tema que non opine, se non está disposto a facer nada, non? A nos sorpréndenos que algún grupo político nos diga non hai nada que facer. Sobre todo cando hai unha realidade social que o está pedindo e cando ven, se o queren ver, que o seu entorno está cambiando. E así hai outra iniciativa tamén a nivel de Estado, onde foi proposta por Cidadáns, encamiñado tamén para ese sentido. E se vemos tamén que países están preparando xa as súas leis, dicimos, bueno, acompáñanos acompáñanos o traballo, acompáñanos o compromiso e, sobre todo, que é o máis importante, acompáñanos o tremendo e profundo amor que sentimos polos nosos fillos e que non nos permiten exercer a responsabilidade que adquirimos cando naceron. Iso é así. Se despois queremos entrar nas formas, estamos abertos a como se pode facer e a como non, aquí hai que ter en conta, pero non nos pidan que nos poñamos a un lado, que nos pidan que traballemos, iso sí, que teñamos a mente aberta, tamén o vamos a ter, e ese vai ser o próximo traballo que empeza agora e que non estamos dispostos a facelo. Gracias. Muchas gracias, Lois. Quizás, si os parece, ahora Ignacio nos puede dar a lo mejor una visión un poco más técnica del contenido que tiene la ILP, y, bueno, lo que tú quieras, no quiero condicionarte. Sí, no, pues me condicionas por lo siguiente, porque yo vengo aquí más bien para el tema del debate, y lo que voy a decir pues no lo tenía en modo alguno preparado, pero hay dos cosas que quiero decir. Primero, y tras escuchar a Lois, decir que secundo absolutamente todas sus palabras y que aprovecho para darle las gracias, no solo en mi nombre, no soy una persona afectada personalmente por esta tremenda problemática, pero sí en nombre de todos mis clientes y de todos mis seres queridos que, sobre todo los clientes, a diario luchan porque no se les ningunee a la hora de poder compartir eso que antes se llamaba régimen de visitas, ese término tan carcelario y que a nuestro amigo Antonio tampoco le gusta, por un tiempo de convivencia, una corresponsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, a la asociación y, en cierto modo, también a ciudadanos, pues que se hayan prestado a que tengamos hoy esta espero que interesante mesa redonda. Yo discrepo con lo que nuestro querido moderador dice, es que es un tema muy importante. Vamos a ver, es un tema muy importante para casi todo el mundo, menos para nuestra clase política, porque tuvo que darse la circunstancia de que mi querido amigo y compañero de aulas, el presidente de la Xunta, tuviera un hijo y dijera que no le gustaría que se lo quitaran para que la clase política gallega empezara a ponerse nerviosa y empezara a pensar en que esto de la custodia compartida no era algo que debiera ser tan
fuera de lugar porque lo dijo quien lo dijo, y ya sabemos el peso político y el peso específico y el peso personal que tiene el autor de esos comentarios, ¿no? Tuvo que decir: a mí no me gustaría que me quitaran a mis hijos para que ocurriera lo que ocurrió, porque Lois, y no quiero frivolizar, a lo mejor si no hubiera dicho eso no hubieras tenido la ocasión de actuar como me dijo muchos clientes en el despacho, que actuaste tan brillantemente semanas atrás en el Parlamento gallego. Entonces, importante para la ciudadanía, porque yo creo que no hay ni un solo gallego que no tenga, directa o indirectamente, que no esté afectado por el tema de la custodia compartida. Ninguno. Los detractores, cada vez menos, dirán que para mal, y los partidarios desearán que llegue y que esta iniciativa se convierta en una ley foral, pues para poder de alguna manera, como tú dices, decir que el Código Civil no es suficiente. Vamos a ver, otra cosa que a mí me indigna dentro de esa clase política es que las fuerzas que presumen ser más progresistas se oponen sistemáticamente por unas razones que yo no voy a decir aquí. No quiero mañana aparecer en ninguna red social por haber dicho esto, pero yo creo que a buen entendedor no hacen falta palabras. Esas fuerzas progresistas que tanto alardean de ello, pues siguen tendiendo a defender la tesis de que los hijos son patrimonio de uno solo de los progenitores, con lo cual yo, y no es por una cuestión de género, me opongo totalmente a ello. Tampoco es de recibo, y ya voy terminando esta primera parte, porque creo sinceramente que lo más interesante será la segunda, que no es de recibo y que se produce un agravio comparativo que realmente vulnera media Constitución, pero fundamentalmente es ese tan ingenuo artículo 14 de la misma que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley sin distinción de X, Y, etcétera, y género. Eso es una gran falacia. Y yo creo que no es un agravio comparativo que, por ejemplo, por encontrarnos ahora en la ciudad de La Coruña, una persona que tiene, un hombre que tiene un 90% de posibilidades que se le conceda la custodia compartida actualmente en los juzgados que hay de familia en La Coruña, si por ejemplo está en un partido judicial menor, digamos coloquialmente y sin ánimo de ofender a nadie, en un juzgado de pueblo, pues esa pequeña y entrecomilladamente jurisprudencia que dichos juzgados emanan, pues no es partidaria de la custodia compartida en muchos casos, porque los titulares de esas oficinas judiciales son gente que todavía no tiene, están empezando, como hemos empezado cualquiera en nuestros... entonces necesitan que los asuntos lleguen a las audiencias provinciales y se está perdiendo un tiempo por lo colapsada que está la justicia fundamental para que el padre pueda disfrutar de ese hijo. Y digo el padre por no decir la madre, porque yo me encuentro cada día con más clientes o contrapartes en el despacho que son partidarios de la custodia compartida, porque han llegado al absoluto convencimiento, las que no lo tenían antes, de que lo mejor para sus hijos, esos pequeños o no tan pequeños seres que se quieren más que nada en este mundo, puedan disfrutar tanto del padre como de la madre. Efectivamente, al hilo de lo que decía Lois, ¿por qué no en Galicia? ¿Por qué íbamos a ser nosotros un poco... Por el hecho de que Finisterre se encuentre en nuestras fronteras, nosotros no vamos a asumir que seguimos siendo el fin de la tierra, y por eso yo creo que lo que ha hecho la Asociación de Pais y Nais Separados es una labor realmente que, aunque no le correspondiera a ellos, lo digo para bien, habéis hecho un servicio a la sociedad mucho más que importante. Ahora, también tampoco voy a pecar de optimista en el sentido que yo estoy absolutamente convencido que hasta que pase una generación, y a mí en las aulas de la UNED, en las aulas de antropología de la UNED me enseñaron que las generaciones son cada 25 años, pues yo creo que hasta que pase una generación, a partir, podemos poner, por citar un ejemplo, a partir de ahora mismo, no se va a tener una manera de enfocar la custodia compartida como tienen los países de nuestro entorno sociopolítico cultural, ¿no?
porque actualmente, y me cuesta decirlo, algunas veces me favorece y otras no. Nosotros los abogados somos unos personajes un poco curiosos, ya lo decía Quevedo, Castelao y tantos otros, que nos vendemos al mejor postor y a veces nos toca defender la cuestión de la custodia compartida. Suelen ser asuntos más agradables de defender y otras veces no. Pero ojalá me equivoque, pero yo estoy muy convencido de que, a pesar de, porque ahora la asociación ha conseguido que esto entre en el Parlamento, hay que tramitarlo, hay que sacarlo y luego hay que los jueces y magistrados tienen que engullirlo y digerirlo. Todo eso parece que no, pero puede llevar mucho tiempo. Entonces, desde aquí, pues pido al colectivo, a los fiscales, a los jueces, a un poco al engranaje jurídico que sustenta este. Hoy hemos visto que realmente yo me he llevado una gran satisfacción, porque creo que vivimos un poco más que ayer en un Estado de Derecho, y pues pedir a todo este colectivo que se tomen en serio esto y que nunca piensen que esto no me puede pasar a mí, porque es el gran problema. Yo creo que cuando el legislador empieza a sentir en sus propias carnes que le pueden quitar a un hijo, es cuando se toma más en serio que la custodia compartida está ahí. Solamente hay que trabajarla, tratarla y aplicarla. Yo por ahora poco más voy a decir. Pues si os parece, ahora interviene Olga y nos das un poco el punto de vista de Ciudadanos. Pues nada, muchísimas gracias sobre todo a la asociación por invitarnos, y a mí de forma personal por representar a mi partido y aquí, por un asunto que yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos dentro de Ciudadanos, porque hemos puesto encima de la mesa un tema que otras fuerzas políticas han mirado hacia otro lado, no han asumido que la sociedad, que la realidad ya está cambiando y que las fuerzas políticas, los partidos políticos, tenemos la responsabilidad de que se regulen todos estos asuntos que la sociedad nos está reclamando. Está claro que la sociedad de hoy no es la misma que la hace 20 años y han surgido nuevos temas, nuevas situaciones personales que es preciso que tengan una regulación y sobre todo una seguridad jurídica para las personas que están involucradas en este tema. Es verdad que se habla de que otras fuerzas políticas aluden a que esto ya está recogido en el Código Civil, se modificó en el año 2005, con los cambios que se hicieron en la ley de enjuiciamiento civil y en el Código Civil, en los casos de separación y divorcio, y hablaba de que la custodia compartida ahora, pues en caso de que lo soliciten los padres, que lleguen a un acuerdo, es posible, o de forma excepcional si lo dictamina un juez, porque dice que así pues se va a respetar o se va a cuidar más el bienestar y el interés de los niños. Pero es que esto no es suficiente. Para nosotros nosotros no queremos que la custodia compartida sea una excepción o sea algo que impuesto por alguien externo, sino que sea lo más natural y lo más frecuente que tiene que existir a la hora de cuando una situación de una relación de pareja se rompe y la persona que se encuentra en el medio, tanto el padre como la madre, es un niño y es un menor de edad, en el que tiene que existir toda la protección y toda la defensa de sus derechos para que en ningún momento se sienta en una situación como la que bien decía Agustín, pues de muchísima inseguridad y de muchísimo miedo ante la nueva situación que se avecina. Nosotros somos un partido que desde el primer momento reflejamos el tema de la custodia compartida, tanto en los programas electorales y como también lo firmamos en el pacto de investidura con el Partido Popular, por lo que decía antes, o sea, no es un tema al que no podamos afrontar, al que tenemos que darle una seguridad jurídica, y de hecho el Partido Popular aceptó y así en ese acuerdo estaba reflejado, pero llegado el tiempo y pasados los meses no se hizo nada al respecto y no se llevaron a cabo las reformas legales que nosotros pedíamos que tenían que llevarse a cabo. Y así que volvimos otra vez a insistir en junio de este año para que esas reformas se llevaran a cabo y se presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que se reflejaban muchos temas que hablaba Lois, que para nosotros son fundamentales: la protección y la defensa de los intereses del niño en una situación de una ruptura familiar, en una ruptura de pareja, la ley de mediación familiar, que es importantísima para que no haya que llegar a un contencioso, para que exista un plan de coparentabilidad entre los dos progenitores, entre los dos padres, y que la custodia compartida tenga unas medidas concretas, unas garantías que dé estabilidad a ese niño. Y también que la ley del divorcio, haya una nueva ley del divorcio que también refleje las garantías que tiene que llevar la custodia compartida. Nuestra sorpresa fue que otras fuerzas políticas que
se les llena la boca, y es verdad, hablando de igualdad, hablando de corresponsabilidad, pues rechazaran esa iniciativa con argumentos que ya no tienen sentido porque la ley los tiene recogidos. Hablamos de casos de violencia de género que ya están y que ya invalida que se pueda llevar a cabo una custodia compartida, y de hecho ahora pues también se acaba de aprobar recientemente con el Pacto Nacional de Violencia de Género, que se aprobó en septiembre, también aparece recogida esas excepcionalidades en las que no se podría otorgar la custodia compartida. Esos argumentos han quedado invalidados y yo creo que nuestro deber como partido político que creemos en la custodia compartida es seguir insistiendo, porque no podemos mirar para otro lado. Y además esto creo que es lo más importante, es la coherencia. Nosotros somos un partido que desde el primer momento hemos hablado de corresponsabilidad, hemos hablado de conciliación de la vida familiar y la vida laboral, hemos hablado de aumentar los permisos de paternidad, queremos que exista una igualdad entre hombres y mujeres, entre padres y madres, y también que los niños no tengan ninguna diferenciación y que puedan sentirse respaldados. Entonces, es que la custodia compartida es nuestra hoja de ruta. No podemos defender este tema cuando las cosas nos van bien, cuando somos felices en nuestras relaciones, cuando en nuestra vida pues necesitamos que nuestra pareja colabore, que seamos corresponsables en el cuidado y en nuestra vida familiar, pero cuando las cosas no van bien, cuando la situación se rompe, pues que esos principios que defendemos con la boca llena pues de repente desaparezcan y no veamos eso. Esto no puede ser así, ¿no? Creo que la igualdad hay que llevarla al extremo, tenemos que vigilar que en cada situación de nuestra vida esté presente y hay que defenderla, y está claro que la mejor defensa en este sentido es con una seguridad jurídica y con las reformas legales que nos lleven a cabo. Y aparte, por otro tema que también es muy importante y que bien lo decía Lois, no puede ser que un niño en Valencia, un niño en Cataluña, tenga una protección y una defensa que no tiene en Galicia en este caso. Es decir, que dependiendo de la comunidad autónoma en la que una familia se rompa, pues va a tener opción a que se le otorgue la custodia compartida y en otros no. Yo creo que la labor que está haciendo la asociación a nivel Galicia es enorme y tenemos que estar muy agradecidos porque está sentando las bases de algo que ya está ocurriendo en otras comunidades autónomas y de algo que también está ocurriendo en muchos países de Europa donde la custodia compartida ya está regulada y es la opción normal y la opción frecuente. Y, en cambio, en Galicia y en España nos hemos quedado atrás y hemos mirado para otro lado. Entonces, yo creo que su labor es fundamental. Yo espero que la IPL, es una pena que no podamos echaros una mano en el Parlamento de Galicia, pero sí que desde España, desde el Congreso de los Diputados, nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema porque es normal. Creo que estamos en una sociedad en la que ha evolucionado, que las situaciones son completamente diferentes y las fuerzas, los partidos políticos, los representantes políticos, tenemos que estar a la altura de esa nueva sociedad. Y cuando un gobierno, cuando el poder pues no quiere asumir esos cambios, tiene que existir otras fuerzas políticas que levanten la mano y que pongan encima de la mesa esos asuntos que la sociedad nos está reclamando y que tenemos que legislar y que tenemos que llevar a cabo las reformas necesarias. Por lo tanto, yo creo que estamos dando pasos importantes. Desde Ciudadanos nos hemos comprometido con este tema y sabéis que vais a contar con nosotros en cada uno en todos esos pasos que vayáis dando, y nosotros lo seguiremos haciendo también a nivel nacional, porque esto es la corresponsabilidad, como decía antes, no es algo que solo se dé una parte de nuestra vida, ¿no? Tiene que estar a los extremos, y lo comentaba con Lois antes de entrar en el debate. Yo soy madre, tengo una pareja y aún ayer lo comentábamos, le decía, ¿tú qué opinas de la custodia compartida? Y es que mi ritmo de vida actual, en la que seguro que la de muchos, las mujeres y los hombres que tenemos horarios que son una locura, en la que con quién va a estar mejor nuestro hijo que con una persona con la que hemos compartido una parte de nuestra vida y de que fruto de esa relación ha nacido nuestro hijo, ¿no? Si podemos defender y podemos hacer que se respete el interés del niño, su bienestar, su calidad de vida, y que existan las normas legales que faciliten las reformas tanto del Código Civil como en la Ley del Divorcio, que faciliten que llegado ese momento, cuando suceda, la persona menos afectada y la que se vea menos afectada y menos preocupada por la nueva situación que va a tener y que se encuentre totalmente seguro y que, lo más importante, que va a poder disfrutar de su padre, de su madre y de las familias, porque creo que también es un aspecto muy importante, ¿no? Que a veces vemos como
como parejas que se rompen y de repente pues ese niño o esa niña queda completamente al margen de la otra parte de la familia. Si existe esa seguridad jurídica y esa seguridad que respalde, que pueda disfrutar, que pueda pasar tanto tiempo, que se pueda compartir tanto las obligaciones como los derechos y como el tiempo, que es fundamental de sus dos familias, de sus dos partes, creo que habremos avanzado muchísimo y que podremos decir que vamos en una sociedad que va camino del siglo XXI. Bueno, pues terminamos esta primera ronda de intervenciones con Miguel, magistrado de violencia sobre la mujer en Coruña. Gracias y buenas tardes a todos. A ver, los que me conocen, que alguno hay por aquí, saben que no me gusta estar aquí arriba, que preferiría estar todos a un nivel igual. Voy a hablar muy poquito, sabéis también que prefiero hablar después en el debate, intervenir en el debate, me parece más enriquecedor que desde luego lo que yo pueda decir. Segunda observación, pues como tantas otras veces no sé bien qué hago aquí y me explico. Mi experiencia con el derecho de familia es pues relativamente breve. Desde el 2000 hasta el 2005, que asumí la competencia de violencia de género, no he tramitado nunca derecho matrimonial, siempre matrimonial de familia, quiero decir. Siempre he ejercido en la jurisdicción penal. Ahora tengo esa experiencia desde el 2005, pero sesgada. ¿A qué me refiero? Pues que todos los asuntos que yo conozco de derecho de familia están relacionadas con una causa penal por violencia de género, lo que evidentemente ya, por ejemplo, desde el punto legal está determinando las soluciones. Sabemos que está vedada la mediación, que está imposibilitada la custodia compartida, también en casos de violencia doméstica. Por eso ya, antes de empezar, quiero advertir a las circunstancias, porque, vuelvo a decir, mi experiencia es la que es y concreta, y de ella parto, porque estoy aquí, supongo, por mi desempeño profesional, no por otra cosa. Por otro lado, me parece que me toca, y no por convicción, lo quiero resaltar, el papel desagradable, el papel discrepante. El papel discrepante porque que parte de la, diría yo, de la contemplación de la realidad que yo vivo profesionalmente, que es desoladora, ¿no? Entonces, he escuchado decir a Lois, bueno, hay cuestiones quizá más técnicas, pero yo creo que de mucha trascendencia que supongo que podremos hablar después. A mí tengo un borrador al menos del proyecto que se presentó. Supongo que esencialmente es lo mismo, que yo no he visto la redacción definitiva. Me dicen que sí, es la redacción definitiva, pero por ejemplo sí pienso que deberíamos reflexionar por ejemplo, acerca de las soluciones que se contemplan cuando hay algún caso de violencia de género o doméstica, que ya se está disponiendo, como es una corriente generalizada, diría, que no se procederá a atribuir la guardia custodia o régimen de comunicación cuando haya este tipo de condenas, entre tanto no se extingue la responsabilidad penal. Yo creo que esto, que es un principio que desde el punto de vista teórico podríamos comprender su fundamento, que merecería no obstante alguna reflexión, porque en la práctica nos puede llevar a consecuencias realmente indeseables. Y yo nunca partiré de, a ver, yo no busco ejemplos para reforzar mis argumentos, si es que puedo decir argumentos, sino que la realidad que contemplo me lleva, que me sirve de ejemplo, que puedo usar ahora, me lleva a las reflexiones, ¿no? Creo que me explico. Decía Lois que dentro de años esto lo viviremos o lo asumiremos como un paso natural, pero advertía Ignacio que quizá tenga que pasar una generación, y eso es cada 25 años. También, no sé si se me escucha o no. Sí, bueno, sí, no lo sabía, perdón, pero creo que se me ha escuchado, ¿verdad? Decía eso, que advertía Ignacio de la necesidad quizá del paso de una generación para que todo tenga un funcionamiento normalizado, y resaltaba también la necesaria implicación. Dijo jueces, estoy seguro, supongo que dijo fiscales o también lo pensó, no sé.
no sé si dijiste, Ignacio, abogados también. También. Se llevaron la peor parte. Y yo, resaltando eso, y efectivamente, siendo como ha puesto de relieve y resaltado él, yo quería hacer hincapié en ello. Claro que es preciso el compromiso de todos los profesionales. También resaltaría, pero ojo, fundamentalmente de los ciudadanos que se van a ver implicados en esos procedimientos, porque sin su actitud o disposición las cosas siempre van a funcionar mal. Quiero decir, yo siempre digo que desde mi punto de vista las leyes, quitando sistemas políticos en los que ahora no estamos pensando, que suelen tener buena intención, están llenas de buenos propósitos, pero con las simples proclamas no conseguimos su efectividad. No estoy cuestionando que sea necesario o no, vuelvo a decir que ni siquiera hablo desde el convencimiento, pero sí quiero hacer hincapié, por ejemplo, en una disposición adicional de esta misma ley. Ya se resalta que los poderes públicos, leo, tendrán o promoverán programas sociales de preparación, orientación e información para la adquisición de conocimientos y habilidades con vistas a la corresponsabilidad en una separación, ¿no? Esto ya es una alerta. ¿Realmente a fecha de hoy estamos en disposición de pensar que esto vaya a funcionar bien? No, porque las leyes desde mi punto de vista son ingenuas, porque, como decía, su mera buena intención no garantiza ya su aplicación efectiva. Y claro que los profesionales nos tenemos que comprometer, pero a lo mejor quien más se tiene que comprometer son los propios interesados. Yo he hablado, en la asociación me conocen hace ya años, y recuerdo algunas palabras pues que pronuncié en algún encuentro de la asociación. A mí los procedimientos matrimoniales a veces me parecen peleas de orgullos entre los adultos, y eso es inconcebible, eso es intolerable. No se puede pretender de un juez, siempre lo digo, que soslaye o sustituya la responsabilidad de los progenitores. Eso no se puede pedir. No se puede pedir que un juez prevea cada uno de los conflictos que uno u otro progenitor puede plantear en el futuro para anticipar en una eventual sentencia una solución. Yo ni puedo, pero es que tampoco quiero, esto sí por convencimiento, escribir en una sentencia y si el niño, el menor, tiene 39 grados de fiebre o tiene 39,5, deberá permanecer en su domicilio o podrá ir con el no custodio. No podemos sustituir la responsabilidad de los padres. Claro que podemos, digo que somos apagafuegos, podemos tener una intervención, quiero creer o quisiera creer, ya sé que me van a decir que no, una intervención primera pacificadora en ese momento donde surge el conflicto de una manera más desmesurada, pero luego la reconducción de ese conflicto que no se espere a la respuesta judicial, porque lo que es desesperante también es ya una pareja de adultos judicializada, pero como hemos oído y en una sola intervención judicial, entiendo, pues la experiencia de un menor en esos procedimientos ya puede ser realmente, iba a decir desastrosa, no sé si desastrosa, pero desde luego sí inconveniente. Entonces, yo eran las primeras palabras que quería resaltar, o las primeras ideas que quería apuntar. ¿El futuro lo viviremos esto en el futuro como un paso natural? Pues no lo sé. Que tengamos que esperar una generación, pues Ignacio, no sé si será una o dos. Pero lo que sé es que como no estemos todos dispuestos, y principalmente las personas, lo que sé, no quiero ser pretencioso, pero como no estemos todos y fundamentalmente las personas implicadas en los procedimientos dispuestos a que las soluciones funcionen, pues yo, no sé, esperanzado nunca me mostré, teniendo la profesión que tengo y viviendo la realidad que vivo, ¿no? La propia ley dice que harán falta programas sociales para dotarnos a los padres en separación de esas habilidades. No es una constatación lamentable, quiero decir. Estamos constatando la realidad de que perdemos el sentido común al separarnos. ¿Eso tiene remedio? Pues lo dejo ahí.
Gracias, Miguel. Perdona por la interrupción. No, también es como sé que se está grabando, pues a lo mejor para sí. eso sí que afectaba más, Vale. aunque aquí se oyese bien. Bueno, pues si os parece empezamos un turno de preguntas, de coloquio, para que cada uno nos dé su opinión o pregunte a cualquiera de los que están aquí, de los que saben que están aquí. Eu apunto despois de que falen eles. Perfecto. Pues Hola, moi boas tardes a todos. Moitas grazas por a vosa presencia. Eu tiña dúas preguntas porque a verdade que estou profundamente interesado en poder entrar no debate das cuestións máis técnicas da lei, non? Entón, por lo tanto, ao abogado e ao xuiz ou viceversa, algún dos aspectos no que repararíades que de vos a primeiras pensades que sería necesario pois mellorar ou traballar máis a fondo na actual redacción do proxecto de lei. Grazas. Bueno, vamos a ver. Yo tengo la sensación de que esta ley va a ser muy matizada en el Parlamento. Va a ser muy matizada. Y a pesar de que imagino que los paridores de la misma estáis aquí casi todos, tampoco estaría mal, no sé si estaba, ¿me oís bien? Tampoco estaría mal que en alguna cosa se matizara. Vamos a ver, yo lo que, una cosa, no por buscar luces y sombras a esta ley, porque indudablemente las luces son abrumadoramente mayores que las sombras, pero yo creo que una de las cosas mejores que tiene esta ley, voy a empezar por las mejores, es en el tema de los temas precisamente o de los asuntos de violencia de género, donde cuando se habla de, no encuentro el artículo, pero cuando se habla de, que es el 9, ¿no? Me parece. El 9.5, sí. Vamos a ver, no procederá a atribuir la guardia y custodia de los hijos y hijas ni un régimen de comunicación a instancia respecto a ellas o ellas de la persona progenitora que había sido condenada penalmente por sentencia firme por un delito de violencia doméstica. Yo creo que aquí, vamos a ver, los que habéis puesto la palabra condenada es muy importante en el sentido que si cogemos el Código Civil, si no es así, por favor, Miguel, corrígeme, estar inmerso en un procedimiento, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, una cosa que siempre me llamó poderosísimamente la atención y me ha tocado vivirla en algunas ocasiones en el juzgado de Miguel, que aunque él dice que entiende muy poco de derecho de familia, no voy a decir que sea una mentira, pero no se ajusta a la realidad, porque es de los jueces, por lo menos que yo conozco, más ecuánimes y con más sentido común, independientemente de que a veces no me dé la razón, que son las más, pero bueno, eso no quita que sea así como digo. Vamos a ver, hay clientes que no entienden el hecho de por estar inmerso, incurso, de que porque se le haya presentado una denuncia por violencia de género y sin estar condenada, nosotros estemos limitados a la hora de elaborar nuestro informe para pedir la custodia compartida de un procedimiento que a lo mejor luego resulta absuelto. Y entonces, como ha dado la casualidad que durante la sustanciación de ese procedimiento, evidentemente, y valga la redundancia, estaba incurso en un procedimiento, pues no podía tener derecho a la custodia compartida. A mí y a mis clientes no lo entendían y les parecía una auténtica aberración. Como, por citar una sombra, también, vamos a ver, aunque luego en un apartado posterior se matiza y se hace especial hincapié es que atendiendo a la gravedad del delito cometido, yo no sé hasta qué punto se puede meter a todos los presuntos maltratadores en el mismo saco. Me explico, y que no se me malinterprete, por Dios, lo que voy a decir. Vamos a ver. Hay muchas personas que son condenadas en los juzgados de violencia de género
por aplicación estricta de la ley, por ser, y me vais a permitir la frivolidad, unos tocapelotas, ¿no? Son unos tocapelotas que tocan tantas veces las pelotas que los jueces no tienen otro remedio con el Código Penal en la mano que condenarlos. Pero en algunos casos salen con unas condenas pues, de 30 días de trabajos a favor de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo creo que en modo alguno es equiparable, ya no digamos a los energúmenos como el que ayer o hoy, no sé cuándo fue, salió en Canarias, o como gente que agrede o que les hace una serie de canalladas a sus parejas o a sus esposas o sus exparejas increíbles. Yo creo que no es lo mismo el que en un momento de cólera o de arrebato, y en modo alguno lo estoy justificando, solamente para ser lo más gráfico posible, en modo alguno es equiparable a esa persona que le condenan a 30 días de trabajo para la comunidad por haber llamado, pongamos por caso, imbécil a su mujer, porque a veces ocurren esas sentencias, que los otros personajes que estoy diciendo. Entonces, y a lo que yo voy es que a esa persona que ha llamado imbécil a su mujer, después de una convivencia de 30 años que no ha pasado nada, pero se le condena, no se le puede privar de de tener un régimen de visitas o de comunicación, o estancia con los hijos. Yo creo que esto es una cosa que quizás, aunque se matiza en el párrafo siguiente, a lo mejor habría que haberle hecho una especial énfasis a eso, hacer este apartado más extenso. Porque de la misma manera que Miguel antes apuntaba que la casuística de cada asunto de violencia de género es tan grande como asuntos son, porque cada uno es distinto, pues, y que él no puede recoger en sus sentencias que si un niño con 39 de fiebre pues lo van a dejar ver o no, que a veces los abogados también somos bastante tocapelotas y se los pedimos a los jueces para evitar luego posibles y ulteriores ejecuciones de sentencia, pero esta ley tal como está va a ayudar mucho, va a formar parte de nuestro derecho foral, pero que nadie piense que con esta redacción o con la mejor redacción posible se van a evitar que Miguel tenga que trabajar, Miguel o el Miguel de cualquier partido judicial vaya a tener que trabajar 14 horas al día, porque vuelvo a repetir que los que realmente no solucionan, y sobre todo en los casos de violencia de género, porque claro, ir a dictar una resolución sobre una servidumbre de paso, pues a lo mejor incluso técnico-jurídicamente es más complicado que los casos que se ven en violencia de género, pero no tiene la repercusión que puede tener en un juzgado de violencia de género, porque ya no solamente es el encontronazo entre una pareja, sino fundamentalmente con respecto a lo que más se quiere, que son los hijos. Entonces, los principales, y ahí coincido absolutamente con el magistrado Filgueira, es que los principales entorpecedores de la resolución de los conflictos matrimoniales o paramatrimoniales de pareja son los propios implicados, porque muchas veces se enfrentan en auténticas batallas de intereses que dejan al margen al menor. En otras ocasiones el menor se convierte en armas arrojadizas y sobre todo y fundamentalmente que se llega a salir satisfecho o no satisfecho del juzgado por ver casi con la cara con la que sale la contraparte, ¿no? Si sale contenta, pues él ha sufrido casi una metafórica victoria o al revés. Entonces ahí son por eso a mí me parece interesante lo que ponéis aquí, de que si alentando a los poderes públicos y sobre todo el tema de la mediación familiar. Yo con la mediación familiar, y ya termino, digo lo mismo de la generación. España no tiene mentalidad de mediación familiar. España no, lo que es la mediación familiar técnico-jurídicamente hablando, no es la mediación familiar, a ver, venid para aquí que yo os voy a arreglar el matrimonio, que lo pueda decir cualquier abogado. No, el mediador es una figura que tiene que estar especializado en eso, y yo creo que los mediadores familiares no tienen la suficiente preparación hoy en día. Los hay magníficos y los hay no magníficos, con lo cual la media digamos que es de 5, que tienen otros países de nuestro entorno europeo o
americanos, me refiero más bien a los de la parte norte, en el sentido de que hay una mentalidad de la mediación. Aquí está muy bien lo de la mediación, pero hay que trabajarla más y, sobre todo, en el año 81, cuando se aprobó la ley del divorcio, no había mentalidad de divorcio. La gente que se divorciaba, los niños iban al colegio y estaban estigmatizados, los miraban como unos bichos raros porque sus papás estaban divorciados. Pasaron esa generación que decía yo y ya se han convertido en 50-50 en las aulas. Ya hay mentalidad del divorcio. Ahora tiene que llegar la mentalidad de la custodia compartida y la mentalidad de la mediación, que yo creo que llegarán más o menos al unísono. Yo, hablando, pensaba, y antes lo apuntaba también, del mismo precepto. Supongo que a los dos nos pasa por formación profesional, pero llevamos los ojos al mismo sitio. Entonces yo también me fijé en ese artículo 9.5. Y otra vez saco la reflexión o reflexiono a partir de la realidad que vivo. Y pongo un ejemplo que todo el mundo me va a entender. Estamos en este artículo proponiendo, y ojo, con la también matización importante que hizo Ignacio, porque aquí habla de persona condenada, no de incursa, que es muy diferente, pero aun con esta matización de persona condenada, bueno, no se le puede otorgar la custodia. Y pregunto, ¿y si condenamos a los dos progenitores por una riña recíproca? Sencillamente. ¿Qué pasa? Ojo, ¿qué pasa? Entonces, vamos a ver, yo vuelvo a las... Siempre, solo tengo una idea, y vuelvo a la misma idea siempre. A ver, ¿qué quiero decir? Que ya se me fue hasta esa idea. Lo que quiero decir es las disposiciones no excepcionables son un riesgo, o sea que no prevé las tan categóricas que establecen un principio general y no un ajuste al caso concreto, desde mi punto de vista son muy peligrosas, ¿no? ¿Por dónde iba yo ahora? Perdonadme un segundo que retome la idea. Se me fue, no sé ahora qué quería decir, pero hace un momento lo tenía claro. Sí, y ahora retomo. Gracias. A ver, falabas antes, Miguel, de que eras pesimista en canto ao tema do cambio de sociedade, o cambio de mentalidades, etcétera, non? É curioso porque aqueles grupos políticos que se opoñen a esta lei, non? Que por certo non son tantos, aqueles que se opoñen a calquer tipo de regulación neste sentido, como argumentos poñen que a custodia compartida non queren que sexa imposta. Entenden que inmediatamente que se aproba a lei vais aplicar en absolutamente todos os casos, non? Vamos, son puntos de vista que a mí me chocan, me chaman a atención, porque como vemos o tema, non? Dependendo de onde, do posto que esteamos. Evidentemente non hai ningún lugar onde haxa custodia compartida imposta, non existe. E se miramos como están os resultados das aplicacións desas leis nestas comunidades, as que están máis cerca, en ningún caso son do 100%, nin tan siquiera o 50% dos casos, non? Por lo tanto, todo o que se vai legislando favorece, e iso sí que ten como finalidade calquera lei, favorecer o cambio social. E iso é positivo, é dicir, as leis en teoría, son na teoría, non sei se na práctica, pero na teoría teñen esa función, procurar tamén ese cambio social. Senón, o que ocurriría sería que a sociedade avanza e as leis van detrás, adaptándose a eses cambios, cousa que eu, desde logo, desde o noso punto de vista de como ten que evolucionar unha sociedade, non é o máis idóneo e o máis correcto. O que máis adiantado está Cataluña, sobre un 42% ou algo así polo estilo. O que sí que se ve é que naquelas comunidades onde teñen regulación, esa tendencia aumenta. E, ademais, a un ritmo máis acelerado, pero en ningún caso nunca é imposta, non? Falábase antes de quen se opón. Se miramos quen apoiou a toda esta legislación que xestiona o tema da custodia compartida ou coparentalidade, non é esa a impresión. En Valencia, Compromiso e o Partido Popular. En Cataluña, Esquerra Republicana, CiU, naquela, cando se aprobou, CiU, ICV, incluído Esquerda Unida,
o Partido Socialista Catalán, que foi o promotor, é dicir, o Partido Aragonesista en Aragón, PNV no País Vasco, co apoio incluso do PSOE do País Vasco. En Francia aprobouse por unanimidade. En Brasil, en tempos de Lula da Silva, tamén se aprobou por unanimidade. Eu non sei onde se ve que non haxe certo respaldo nos lugares. O que sí que hai é contradicións, efectivamente. Hai grupos políticos en que nun determinado lugar fan unha cousa e en outros lugares fan outra, efectivamente. Iso sí que ocurre. Pero, en principio, miramos aquí a Galicia, por exemplo, miramos para o Bloque, non? O Bloque apoiaba a custodia compartida hasta o ano pasado. Pero non de palabra, que tamén nos actos que organizamos nós, no Congreso dos Diputados, cando houve unha moción do Partido Popular que ao final non quedou en nada, na Diputación da Coruña, e agora que estamos recollendo os apoios de determinados concellos, aí están alcaldes e mesmo corporacións apoiando esta ILP. Por lo tanto, hai que analizar, e non sei se aquí o sitio, de por que eses cambios, non? Pero sobre todo, e ante o teu pesimismo, non? En relación a como evoluciona a sociedade, o primeiro que habería que facer, e iso é unha cousa que é da nosa opinión, é garantir que aquelas familias, que aqueles pais e nais que queiran exercer a súa responsabilidade que adquiriron cando naceron os seus fillos, que se lle garantice. E iso non está ocurrindo. Nestes momentos, ademais, vamos a poñer toda a situación idónea, que se corresponsabilizaron desde o nacemento do neno, que teñan traballos que lles permite levar a cabo eso sin outros problemas, que sabemos cales son, de xornadas laborais abusivas, sin ese condicionante. Nesas situacións, nós temos non poucos casos en donde non está garantida que haxa unha corresponsabilidade a través dunha sentencia. Así que, polo menos, esta lei debera de asegurar que nesas situacións non hai violencia, por suposto, de ningún tipo, ni nada tal, neses casos que debera ser asegurar. Si se fixera iso, xa sería un avance. É dicir, socialmente, garantir que aquela persoa que acceda a cumprir ou a exercer a súa responsabilidade, que se lle garantice. E que non haxa outro tipo de disculpas, que en todo caso veremos despois, como o estudio que se fixe a través de persoas da Universidade de Santiago, donde un estudio de sentencias tipo, en donde só cambiaban o nome dos pais e o dos nenos, e o resto era calcado dun lugar a outro, probablemente cambiando a cantidade ou demais. Iso non é xustiza. Iso non... Ese tipo de mentalidade que efectivamente hai que cambiar as xuíces, eu estou convencido que as mentalidades das persoas que ostentan cargos, tanto públicos como políticos, ven dado pola propia mentalidade da xente. É dicir, a corrupción, o enfrentamento persoal, xa non digo entre parejas, senón entre veciños, iso trasládase a eses outros campos. Se a sociedade tiver outro tipo de mentalidade, máis de mediación, como se decía ali e demais, habería outra realidade judicial e habería outra realidade, por exemplo, no tema dos abogados. Pero iso como se cambia? Evidentemente a sociedade ten uns mecanismos para modificar iso, pero políticamente hai outros mecanismos para favorecelo. A mediación é un mecanismo básico e fundamental. En Francia, desde o 1 de setembro deste ano, no que estamos, e van a facer en plan piloto en 13 cidades francesas ata o ano 2000, bueno, non recordo se 19 ou 20, creo que é o 20, calquera persoa que queira ir ao xulgado para un tema dos que estamos a falar, antes é obrigatorio pasar por mediación. É dicir, agotar esa vía no sentido de, bueno, pois se non chegamos a un acordo total, pois fagámoslo parcialmente. Neste tema chegamos a un acordo, neste non, neste tema sí. Ese tipo de propostas son as que favorecen estes cambios de mentalidade. Dar as ferramentas, e hai algunhas moi concretas, a mediación está aí, ademais concordan, a calquera que lle preguntemos concordan, que a mediación non está hoxe en día na altura que houbera que estar, vale, pero potenciémola. O que se está facendo en Santiago de Compostela, non sei se nos sirve de modelo ou non,
pero ten unhas tasas dos que participan na mediación, ten unhas tasas de éxito do 60% dos que participan ali. Entón, ese tipo de medidas fagámolas xa, e iso é favorecer o cambio. Que ao mellor non esteamos á altura de outros lugares, vale, de acordo, eso evidentemente, pero polo menos tratar de que eses outros intereses que hai por detrás, que se tiran un a outro, que eses intereses queden aparte, que se fale, por eso, que é o que máis interesa, que se fale de nenos e de nenas, que é o que lle interesa que sexan a estes nenos e esta nena. De verdade estamos interesados en que o pai e a nai non se responsabilicen dun neno ou dunha nena? Iso vai ser beneficioso para eles? Si escoitamos a Meniños, polo menos na Fundación Meniños, na teoría, onde están falando de casos de maltrato, abandono, neglixencia, etc., poñen como prioridade involucrar con formación, involucrar o entorno familiar. Eles mesmos, e como últimos casos, pois o acollemento ou outro tipo de medidas, non? E evidentemente iso xa se está facendo con maior ou con menor éxito. Neste caso, bueno, a través da STILP é un paso máis. É dicir, nós consideramos que a corresponsabilidade é un factor protector para nenos e para nenas. Perdón, os voy a, si os parece, te doy a ti paso para que acabes, que conteste también Olga esta pregunta, y os pido que seáis un pelín breves porque tenemos ahí una pregunta pendiente y usted también quiere preguntar, y así ya también se lo digo para no cansar a la gente con la mano arriba. No, quería decir solo una cosa precisa. Estábamos hablando de la previsión que se hace en la propuesta en relación con la violencia de género y la violencia doméstica, de una restricción. Yo ponía antes un ejemplo que digo, bueno, pero hay que hacer otras previsiones, ¿no? El problema que yo entiendo que hay es, cuando hablamos de violencia de género o violencia doméstica, supongo que casi todos somos capaces de definirla de una manera esencialmente igual, y damos una respuesta legal que nos parece en principio fundamentada, como puede ser una norma así. Pero es que luego en los juzgados hay muchas realidades distintas, y si a esas realidades distintas pretendemos aplicarle esa regla general preconcebida, no es raro, ponía yo el ejemplo, y si los dos son condenados, ¿qué? Pero hay muchos más ejemplos así. ¿Cómo puede haber en juzgados de violencia que se haya dado la custodia precisamente al condenado penalmente, y son titulares de la custodia, a pesar de que paralelamente se haya tramitado el proceso penal? Pues yo quiero creer que efectivamente eso tiene una explicación razonable. Tienen una explicación razonable. Entonces, yo por eso decía, estas cláusulas tan categóricas y a priorísticas siempre tienen... Mira, perdona, solamente unha cousiña de nada. No contacto cos grupos políticos xa nos encargaron un traballo e nos estamos, por suposto, disposto a leválo a cabo, non? Vámonos dirixir, por suposto, a ti igual, exactamente igual, vámonos dirixir aos xulgados de familia, donde os haxa, claro, e máis as audiencias provinciais, entre outros. Vamos de solicitar, e evidentemente individualmente pois optarán polo que queiran, vamos de solicitar que estudien a lei e que fagan as achegas ou as aportacións que entendan que poden ser interesantes, ou ben a través nosa ou senón directamente aos grupos políticos. Nos, evidentemente, as persoas que estades traballando con isto directamente te sabedes moitísimo máis do que podamos saber nós, e encantaríanos, Miguel, que isto que nos estás dicindo hoxe aquí, que o poideras escribir en maior ou menor, con maior ou menor extensión, que evidentemente lo trasladaremos ao Parlamento nesas ponencias onde se van a traballar estes temas. Nos estaríamos encantados. Olga. Sí. Que falaba antes, Luis, e dicía algo que é moi importante. A sociedade avanza moito máis rápido que a legislación, e vimos que durante os últimos anos, bueno, estos anos da democracia hubo leis moi controvertidas, bueno, falo en galego porque sei leis moi controvertidas, como foi a lei del divorcio, lei del aborto, la lei del matrimonio homosexual, que llevaron a cabo
una confrontación política, pero que la sociedad empujaba a que existiera ese marco jurídico y esa respuesta legislativa para que se le diera solución. Y creo que en el caso de la custodia compartida está pasando exactamente lo mismo. Es algo que está ahí, que es necesario que ya no sea una excepción, porque ya no lo es, porque la sociedad ya no lo ve como una excepción, porque ya es algo que con el paso del tiempo es algo más habitual. Entonces tiene que existir ese marco jurídico, esas reformas jurídicas que amparen y que respalden las garantías para la custodia compartida, para que nadie se sienta en ese vacío cuando realmente lo considera como lo normal. Entonces creo que es muy importante que las fuerzas políticas, que los grandes políticos estén a la altura de lo que les está exigiendo la sociedad, que seamos capaces de afrontar la nueva situación y demos esa seguridad a la sociedad, que es para la que estamos, ¿no? A la que nos debemos, y no podemos mirar para otro lado. Y creo que en el tema de la custodia compartida ha llegado el momento de que exista ese apoyo, no sé si unánime, porque en otras leyes tampoco existió, pero sí que era suficiente para que se establezca ese marco jurídico y que seguramente podrá llegar a ser reformado, seguramente evolucionará con el paso de los años, porque habrá cosas que no se encontró, se modificaron leyes después con el paso de los años, y con esta seguramente pasará lo mismo, porque existirán aspectos que no se han tocado, que quedaron en vacío, pero eso tiene que seguir el mismo ritmo y avanzar del mismo modo que la sociedad nos lo reclama, ¿no? Seguimos con otra pregunta. Sí. Mire, yo retomando varias de las cosas que habéis dicho antes de hacer mi pregunta, lo primero que quería enfatizar es que estamos hablando de hacer una nueva ley, ¿no? Y lo que más interesa a quienes estamos la hemos propuesto es que la nueva ley enmiende los fallos garrafales que hay actualmente en la administración de justicia que tienen que ver con el divorcio, ¿no? Primero, que sea una ley que efectivamente proteja al menor. En todas las sentencias va a parecer que esto se hace por el bienestar superior del menor, porque tiene que aparecer como coletilla, pero nada más alejado de la realidad. Está lo que se supone que dice la ley y lo que sucede en la práctica. Una puntualización a la que nos decía el señor juez. Apelar a que sea a la razonabilidad de los padres. Hombre, yo partí del principio de que si los padres son razonables no habrá hacer falta ni ir al juzgado. Entonces, yo voy a pensar mejor en la ley que se va a aplicar para los no razonables, y tenemos que pensar en esos términos. Lo otro se resuelve solo, ¿verdad? Si nadie robara no hacía falta ni ley, ni jueces, ni policía. Entonces, el tema de no ser precisos, de ser ambiguos, es tremendo. Nos decía la portavoz de Ciudadanos la situación actual, y es que se concede si hay como un acuerdo, o el juez la puede considerar excepcionalmente si lo considera. Bueno, hacemos la máxima esta de echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces, si además detrás de la guardia y custodia del menor hay intereses al margen de la irracionalidad, de la emotividad, incluso intereses económicos, pues ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer la persona que quiere la custodia. La excepcionalidad ya da por hecho que entonces por defecto se le dará a la madre. Entonces la madre dirá, bueno, pues para empezar no estoy de acuerdo. Había un tiempo que si no se llevan bien, todavía lo dicen algunos psicólogos, dicen, entonces no se puede conceder. Entonces está claro que la madre dirá, si no quiero que haya custodia compartida, pues no me voy a llevar bien. ¿Y en qué no puede no llevarse bien? Pues en lo concerniente al menor, que es lo único que tienen en común, y lo va a hacer padecer. Entonces, cuando venimos aquí os planteamos el tema de esta ley, es la preocupación por que la ley que salga efectivamente resuelva las graves deficiencias que tiene la situación actual. Tenemos sentencias del Tribunal Supremo que tiene que venir y decir, el hecho de que los padres no se lleven bien ya no será una consideración. ¿De dónde viene esa sentencia? Porque ha sido deliberado no llevarse bien. Entonces, la situación real actual es que con la legislación que tenemos se pone a los niños en medio de una guerra, en el centro de una guerra, incluso se promueve esa guerra. Iría más, puede sonar muy perverso, pero los abogados pueden sacar bastante partida de esa guerra económica, ¿no? Es mucho dinero el que está en juego, es mucho lo que está dispuesto un padre a pelear y a dejar de sus rentas y su patrimonio,
es un negocio y el interés económico, primero lo que tiene que hacer la ley, si efectivamente damos por descontado que reconocemos que para un menor lo mejor es mantener sus raíces, ambas, y proteger al menor, es una ley ni para el padre ni para la madre, una ley para de veras proteger al menor. Si sus raíces las tiene que preservar durante su vida y son su padre y su madre, ¿cómo vamos a conseguir eso? ¿No? Ese sería el punto. Y dicho esto, es donde les pido, les voy a poner solo un ejemplo muy concreto de la situación actual. En la situación actual, que es desigual, está claro, y que quien tiene la guardia y la custodia tiene prácticamente la patria potestad del niño, el otro como si no la tuviera. ¿Qué sucede, por ejemplo, actualmente en el caso de los incumplimientos por aquella parte que tiene la guardia y custodia del niño? Y es un ejemplo de muchos. Lo conocéis perfectamente los abogados, lo conocéis perfectamente los jueces, pues que simplemente incumple durante meses o durante años, no cumple la sentencia, no existe ningún mecanismo legal que haga. Tú vas con tu abogado y se encoge de hombros. El juez dicta su sentencia y se encoge de hombros. Dice, bueno, tú llamas a la policía, a la Guardia Civil o a la policía local y dicen, eso no. Y tenéis, las conoceréis los jueces, casos de hombres que a base de incumplimientos se les ha privado a los hijos de su padre, no al padre de sus hijos, a los hijos de su padre durante 6 años, que el caso llega al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, de Estrasburgo, ¿verdad? Y le dicen, bueno, la justicia española actuó conforme a derecho, no te incumplió. Y la realidad es que la actuación de los jueces conforme a derecho, de la policía conforme a derecho, siguiendo la ley que tenemos, termina con que una de las partes puede, de manera deliberada, cercenar de manera definitiva el vínculo de unos hijos con su padre. Esa es la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, sí que nos interesa muchísimo que cojáis la ley, la miréis y diga, coged el caso, ¿cómo solucionará la nueva ley el tema de los incumplimientos para que de manera efectiva un niño no se le vea privado del derecho de ver a su padre? Y podríamos pasar de ahí a la violencia de género. En el momento que digan, mira, una denuncia de violencia de género será suficiente para que no se le dé la guardia y custodia y tú tengas las ventajas de la guardia en exclusiva, bueno, ¿cuántos insultos le tengo que soltar durante un medera para conseguir que me llame imbécil? Porque una vez que lo consiga, lo tengo hecho. Le van a privar de la custodia compartida. ¿Me explico? Eso es lo que hay que mirar. Una ley que no parta de la igualdad entre hombres y mujeres y que esté centrada en garantizar el derecho a los niños a que el que empiece esta guerra le digan, pues no, tú no puedes cuidar al niño, lo vas a ver en un punto de encuentro hasta que esto se normalice, no va a funcionar. Y no podemos apelar a la sensatez de los padres. Partamos de los que van en el juzgado, al menos uno de los dos no está siendo sensato. Pero eso desde mi punto de vista, y es lo que quiero enfatizar, tiene muy mala cura. Quiero decir, por eso hablaba yo que una cosa es abordar una serie de medidas en el momento inicial y otra cosa es una evolución desesperante. Y una evolución desesperante tiene mucho que ver con algo, creo que hemos comentado en muchas otras ocasiones. En el caso de los incumplimientos constantes, antes, digo entre comillas, por lo menos, había una infracción leve que sancionaba los incumplimientos del régimen de visitas. El legislador la ha destipificado. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué hay que incidir? Y yo en eso sí estoy de acuerdo, en otra serie de cosas no, pero en eso sí que estoy de acuerdo. Y nada tengo que discutir más que resaltarlo. De nada sirven ni buenas leyes ni buenas resoluciones si luego no somos capaces de hacer cumplirlas, ejecutarlas con agilidad. Y los juzgados de familia, y cada vez más, y en esa dinámica llegaremos también, o a esa nos encaminamos, los juzgados de violencia, digo, básicamente los juzgados de familia no tienen, desde mi punto de vista, hoy por hoy, una capacidad efectiva para dar una respuesta a los problemas de ejecución, que se prolongan hasta lo desesperante, evidentemente sí. Pero también se apuntaba otra cosa en relación con la violencia de género, que me toca más directamente.
¿Cuántos insultos, cuántas provocaciones de la mujer al varón para que el varón, se ha dicho, responda con un imbécil y así poderle denunciar y evitar la custodia compartida? Pues ese es varón que no espere los 1000 insultos, que denuncie él el primero. O vamos, claro, ahora me argumentará, claro, pero a la mujer no le va a pasar nada y a la mujer siempre se le va a hacer caso. Siempre he dicho que no es esa una realidad. Antes el varón no iba a denunciar, las mujeres tampoco. Ahora los varones también denuncian, a las mujeres evidentemente también denuncian. Yo me quedaría, y eso lo suscribo, con que es desesperante e intolerable que los juzgados no seamos capaces de cumplir con prontitud y exactitud las propias disposiciones que dictamos. Tendríamos que ser mucho más ágiles para ello, pero eso igual quizás sea un problema de diseño de las ejecuciones o de recursos para llevarlas a efecto, desde mi punto de vista. Bueno, si me permites que te conteste. Bueno, antes a la pregunta que me hacía Abel me quedó una gran sombra que muy brevemente voy a decir. Yo he hecho en falta en este articulado algo donde se recoja un expreso impedimento al progenitor custodio para irse a vivir a otro sitio por una supuesta y fraudulenta, en muchos casos, traslado laboral, ¿no? Que de esa manera pues se imposibilita, y eso es una cosa que yo digo porque me acaba de pasar hoy por la mañana, pero me ha pasado días atrás varias veces también. Eso es decir, si sé que hay recursos para eso, es en este caso no el 155, pero el artículo 158 del Código Civil, pero eso tarda meses en tramitarse y a veces no le dan la razón. Pero con respecto al comentario o pregunta que hizo aquí el amigo, decir, bueno, como bien apuntó él, la sentencia del Tribunal Supremo ya es absolutamente mayoritaria, en tanto en cuanto lo de no llevarse bien ya es una cosa, digamos, totalmente anacrónica, ¿no? Por lo menos en cuanto a manifestarse el Tribunal Supremo. Otra cuestión es que luego determinados juzgadores, pues porque lo consideran así o porque de alguna manera están condicionados por un informe del Ministerio Fiscal, el defensor de los menores, que dice que no, y que eso pueda ser que no haga. A mí me llegaría con que esto fuera sencillamente pues más que un inconveniente, solamente no conveniente. Después, yo creo que la mayor barrabasada judicial del legislador que se ha hecho en este país es lo que decía hace unos minutos Miguel, yo tampoco me explico por qué, haber quitado lo de la posibilidad de denunciar por el incumplimiento a una resolución judicial, ¿no? Entonces viene una persona, te presenta, oye, las leyes o las sentencias están para cumplirlas, te pueden gustar más o menos, pero están para cumplirlas. Entonces, si están para cumplirlas, no se puede legislar el no considerar un hecho punitivo no cumplirlo. Y entonces, claro, evitas la vía penal, te remiten a una ejecución de sentencia y ahí empieza el calvario del padre que un fin de semana alterno o días intersemanales uno tras otro están incumpliendo y se encuentra hasta que dentro de 8, 9 meses o un año no le dan una solución que luego vuelve a empezar porque ese incumplimiento no es punible, ¿no? Y después yo creo que una de las cosas fundamentales que en cierta manera creo que resolveríamos. Yo estoy convencido que la Ley Integral de Protección en el tema de la mujer es una ley que ha hecho muchísimo en este país, pero muchísimo. Eso yo creo que nadie lo cuestiona. Es una ley con sus carencias, que algunas ya se salieron aquí a relucir, pero que ha hecho mucho por la mujer. Está visto, y aún ayer lo hemos visto, y hoy seguramente, o mañana, porque estamos saliendo a mujer asesinada por semana, ¿no? Pero no está visto que ha hecho todo lo posible, porque luego está el energúmeno que le importa muy poco lo que diga una ley. Pero el gran problema que tiene este tema de violencia de género, porque claro, antes Miguel decía, pues condenamos a los dos por insultarse. Sí, pero es que en el juzgado de violencia de género, a mi entender, Miguel, y salvo que tú digas otra cosa, que sabes de esto y otras muchas cosas,
mucho más que yo, pero yo creo que ese insulto, a la hora de ser valorado penalmente, iba a ser considerablemente peor el insulto del hombre a la mujer, siendo el mismo que el de la mujer al hombre. Pero una cosa que habría que hacer en los juzgados de violencia de género, supongo que se hará, yo creo que no lo suficiente, es, sobre todo en beneficio del colectivo de la mujer maltratada, que es el colectivo a proteger, es que cuando se detecte el más mínimo atisbo de denuncia falsa, dar testimonio al Ministerio Fiscal para que se incoen diligencias por lo mismo. Porque de esa manera evitaríamos, sobre todo, vuelvo a repetir, en beneficio del colectivo de mujeres realmente maltratadas, pero estoy convencido que un tanto por ciento, hombre, no alto, pero sí como para que merezca la pena que aquí lo comentemos, son denuncias falsas, algunas, que imposibilitan que se dé trámite a la custodia compartida, que al fin y al cabo es lo que venimos a hablar aquí. Y se dan circunstancias incluso tan paradójicas que, como apuntaba antes Miguel, se puede dar la circunstancia que un condenado tenga la custodia exclusiva y no la compartida. ¿Eso por qué? Supongo que será por un atisbo de lo que se decía antes, de que el hombre y la mujer no se pueden llevar más. Y parece que si tienen la compartida, pues ya van a estar el mayor tiempo posible, que puede dar lugar a un enfrentamiento. Hombre, yo creo que son planteamientos a extinguir, y que mientras no empecemos por esas pequeñas cosas tampoco vamos a llegar a cosas mayores. El día a día de los juzgados y sobre todo acabar con esa idea generalizada por los no expertos, y yo lo digo por el día a día, ¿no? Yo, hombre, no es que vea cosas tan desoladoras como se pueden ver siendo titular de un juzgado importante de violencia de género, pero yo también veo en el despacho cosas desoladoras, y claro, a mí lo que me alarma, pero tremendamente, es que me vengan pocas, pero alguna madre diciendo que quiere que su divorcio vaya a un juzgado de violencia de género porque tiene entendido que su marido quiere la custodia compartida y que así no se la dan. Claro, ya se ha creado esa creencia por otra parte cierta, pero ya ha pasado al sentir popular, y esto es un riesgo muy, muy grande que tienen que hacer que tanto los jueces como los fiscales y los abogados, que muchas veces son los que transmiten esas ideas, no nos olvidemos, el otro día han decretado la investigación, la antigua imputación de 2 abogadas en Madrid por asesorar estos asuntos a sus clientes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran problema que hay en los juzgados de violencia de género, que en muchas circunstancias lo que a lo mejor un juzgado de instrucción normal, de que ve de todo tipo de cosas, procedería al archivo, en los juzgados de violencia de género técnico-jurídicamente no están posibilitados para proceder al archivo. Se tiene que sustanciar un procedimiento que da lugar a lo que ya antes decía y que no voy a repetir para no aburriros. Si me permiten, querría hacer una precisión, porque el tema de las denuncias falsas es muy delicado. Claro que podemos concebir que haya denuncias falsas, sí, pero yo, Ignacio, he de decir que seguramente, sin duda, hay más procedimientos que se archivan en los juzgados de violencia de género porque la mujer se acoge a la dispensa legal, a la obligación de no declarar. Hay más asuntos archivados porque la mujer se acoge a la dispensa para prestar declaración. Esto es, la mujer no quiere colaborar introduciendo elementos incriminatorios. Hay más procedimientos archivados por ese motivo que, sin duda, pienso yo, por la experiencia que tengo, denuncias falsas. Claro que, y hago una matización seguidamente, claro que es un problema grave y que tenemos que reaccionar contra él, porque esas utilizaciones espurias y una legislación tan específica es intolerable. Pero luego hay una bolsa, y esto me lo han oído desde hace muchos años decir lo mismo, hay muchas veces que el mismo motivo tiene un varón para decir es una denuncia falsa
que la mujer para decir el varón es un maltratador impune. Y me explico. Un delito de amenazas leves. Ella dice, por teléfono hablábamos y me ha dicho, me va a matar. Él lo niega. Yo no sé cuál es la verdad. O ella está mintiendo o él la amenazó. La solución en el proceso penal en esos casos, en el juzgado de violencia, es tengo que archivar, aunque nos empeñemos en entenderlo de otra manera, tengo que archivar porque en el proceso penal hay unas presunciones que favorecen al acusado. ¿Me siguen o me seguís lo que quiero decir? Entonces, que en esa bolsa incontrastable de la realidad, porque yo no sé si ha dicho o ha dejado de decir, ¿puede haber denuncias falsas? Pues las puede haber, pero desde luego también va a haber, entre comillas, maltratadores impunes. Ah, por supuesto. Entonces, entenderme, ¿no? Quiero transmitir la doble realidad. No sé si queréis añadir algo más o querías preguntar aquí algo. Sí, perdona, yo te había pedido la palabra en tercer lugar, luego va esta señora y luego esta otra. Perfecto. Os habéis puesto de acuerdo ya además, ¿no? No, porque esta señora casi se le queda el brazo tieso y no la habías visto, creo. Una puntualización, Lois. Xa sabes que os argumentos dos que se opoñen a custodia compartida imposta intolerable. Señor juez, cuando usted dicta una sentencia de custodia exclusiva, ¿es una imposición o nos podemos saltar la sentencia? É unha añagaza decir que imposta. Imposta é calquera sentencia do xuiz. E para Olga, ya hay unas 30 sentencias del Tribunal Supremo afirmando clarito que la custodia compartida es un derecho de los niños y es el mejor escenario posible en un divorcio. Y a los políticos no se os cae la cara de vergüenza de que los tribunales, los jueces vayan por delante de vosotros. Eso ya se lo he dicho yo a 2 secretarios de Estado. Con alusiones, ¿no? Parece que sí. Para mí. Bueno, supongo que no me negará lo que he dicho. A ver, yo contigo no hablo cuando no me llamas de usted, ya lo sabes. Pero lo segundo quiere decir que parece que tienen más culpa los políticos que los jueces por cómo has acabado tu intervención. Una sentencia es una imposición, evidentemente. En un caso y en el otro, pues vale. Desde el punto de vista formal el argumento es impecable. Yo no tengo ese problema porque yo en mi desempeño profesional tengo vedada la custodia compartida. Entonces nunca la voy a imponer por imposición. Entonces, que una sentencia es una imposición, bueno, o es una resolución provocada por un conflicto que no resuelven los interesados. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo quería decir que lo que dice este señor, de que es verdad que el Parlamento está para hacer las leyes, no los jueces. ¿Puedo hablar o no? Disculpa, tiene que contestar. Ay, perdón. Estás impaciente. Sí, es que tengo muchas cosas que decir. Simplemente decir que contestarle a Antonio que tiene razón y de hecho cuando Ciudadanos expuso su iniciativa en el Congreso de los Diputados hizo referencia a esa doctrina del Tribunal Supremo, que hay varias sentencias, de hecho creo que ya son varias las que existen, que habla de que hablaba de un artículo del Código Civil, hacía mención, creo que era el 92, no sé si me equivoco, ¿no? Sí. Por ahí. Que decía que lo que no se podía concluir de ese artículo era que la custodia compartida fuera algo excepcional, sino algo normal, incluso deseable. Creo que esas eran las palabras textuales en las que nosotros argumentábamos que si ya la justicia está diciendo esto, ¿cómo no vamos a ser capaces, el Poder Legislativo, de recoger esa doctrina en las leyes y establecer el régimen de la custodia compartida? Tienes toda la razón y de hecho es muy fácil estar en este debate porque estamos de acuerdo en este tema. Creemos que es indispensable que ya exista esa legislación y esa ley que favorezca la custodia compartida entre los padres. Así que pues, es verdad. Bueno, pues ahora sí. Todos queremos que exista esa ley. El problema es que no existe. Entonces se nos está aplicando algo que no está contemplado en el Estado de Derecho, que según el juez que te toca, según lo que le gusta al juez o no,
tú estás sometido a los gustos personales de un juez, en contra muchas veces, porque yo conozco casos directamente, en contra del fiscal y de los psicólogos y el equipo técnico del juzgado. Y el juez te argumenta que como a él le gusta, que hace muchos años que le gusta, esa cuestión, pues ya está. Y entonces no sé en qué Estado de Derecho estamos, porque además sin existir ley, porque aparte es un tema que afecta a derechos fundamentales de los niños. Y es el único ámbito donde los jueces están andando por su cuenta, sin que haya una ley del Parlamento, que es el que tiene la representación, la legitimidad, y aparte que se aprueban las leyes con informes de asociaciones, realmente con un estudio de lo que hay en la realidad social. Y entonces todo esto se ha hecho sin ley. Yo creo que es ilegal todo lo que se está haciendo. Aparte que en la ley de Cataluña y en otras leyes, lo lógico es que si hay una ley, en las leyes contemplen medidas para, sobre todo, cuando se ve que el tema de la custodia compartida, que todos estamos de acuerdo que es ideal, si las relaciones entre los padres fueran buenas. Pero, ¿qué pasa cuando hay mala relación? Todo eso no lo puede sufrir el niño. Tiene que haber un plan de custodia donde se diga claramente de qué se tiene que ocupar cada padre, como existe en Cataluña, y después un seguimiento por parte de servicios sociales por lo menos una vez al año. No dejar al niño abandonado a su suerte, a ver qué pasa, si algún día los padres, después de una relación malísima, porque si es relación buena ya no vas al juzgado, que es lo que decimos siempre, cuando llegas al juzgado es que la relación es muy mala y que no hay manera de ponerse de acuerdo, porque no creo que nadie vaya al juzgado por hobby, la verdad, con lo que cuesta y el desgaste psicológico sobre todo, que es para la mayor parte de la gente. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, nos están aplicando algo sin un plan de nada, sin un control sobre lo que pasa a los niños. A mí me parece que es dejar a los niños totalmente desprotegidos y a los padres que realmente les duelen más los niños, que son al final los que acaban con una depresión y el cara, el aprovechado, pues siga adelante. Entonces, mientras no hay una ley, lo que no puede ser es que según el juez que te toque, pues sea una cosa u otra, porque así ni las mujeres se atreven a denunciar malos tratos, porque bueno, yo no sé lo que dice el juez, pero yo creo que antes sí que se estaban aplicando custodias compartidas en los juzgados de violencia. No, nunca. Es imposible. Bueno, yo pensaba que sí. Bueno, pero de todas formas es igual, porque en violencia pasa lo que pasa, que no hay medios o lo que sea, y después acaba siempre en el juzgado de familia. No lo entiendo. Entonces, en el juzgado de familia te aplican la custodia compartida, o sea que cualquiera se atreva a denunciar violencia de género en este país. Aparte que después las denuncias falsas, de tanto que se habla, hay buenas personas mujeres y buenas personas hombres, como en todos los sitios. Y también hay hombres que hacen denuncias falsas. Y también hay hombres que se inventan cosas como que le pegaste a los niños o tal, para intentar tener ellos la custodia. Porque no, la custodia puede ser compartida o puede ser exclusiva del padre o de la madre. Si consigue una condena de la madre, se va a quedar con la custodia íntegra. Y es una forma de violencia de género también, igual que si es al revés, vamos, eso estoy de acuerdo. Que tampoco estoy muy de acuerdo con la ley de violencia de género, pero bueno, siempre que se trata de hacer daño y con mentiras, pero en eso también están implicados los jueces. Cuando después se descubre que es una mentira, pero en casos clarísimos, como un caso que conozco yo directamente, que se inventó que la madre pegaba a sus hijos y después, cuando la madre tuvo que ir al juzgado, después dijo en el juzgado, reconoció que después de haber pegado la madre a las hijas, él se fue a dormir a casa de la novia. O sea, o hay un delito de denuncia falsa o de abandono del deber de socorro, porque una persona que acaba de pegar a tus hijas, ningún progenitor los deja solos. Pues los juzgados no hacen nada. Bueno, ahora ya está. Y miran para otra parte. Entonces, pero bueno, al final los que cumplen tienen todos los problemas. Y bueno, es eso, que encantados todos de que haya una ley de custodia, por fin. Y bueno, también lo que agradecería es que cuando se hable de custodia no es lo mismo. La sociedad claro que está de acuerdo en las custodias cuando hay buena relación, porque eso es innegable que es lo mejor para los niños. Pero en casos donde el tema está muy enquistado, que hay denuncias que pueden ser falsas o no, pero de temas graves en los juzgados, ya es muy complicado. Y si hay custodia compartida, que puede ser que sea una buena solución, desde luego con un seguimiento, hombre, por lo menos el primer y el segundo año, para no dejar al niño totalmente indefenso, que es el que hay que proteger, digo yo. Pero no pasar aquí de todo. Quería hacer dos puntualizaciones. A ver, una cosa es que no haya ley y otra cosa es que estemos en desacuerdo con la ley que hay. Evidentemente tenemos el Código Civil que dicta una serie de normas que están estableciendo las reglas para resolver esos conflictos.
yo no me refiero a eso, pero también hemos escuchado, creo que precisaba Lois, que hay partidos políticos tan legítimos, vamos a decir, que están defendiendo que con la legislación actual es suficiente. Personalmente podemos compartir o no esa opinión. La legislación actual es suficiente, como dicen unos, la legislación actual no es suficiente y merece su reforma, como proponéis. Bien, yo en esa discusión no voy a entrar, no me voy a decantar personalmente lo que me parezca a mí. Pero es que no haya ley. Otra cosa también que desde mi punto de vista podemos aceptar es que cuanto menos margen para la interpretación en ciertas cuestiones, pues todo se tiene que pacificar porque no hay margen para esas discusiones. Que la ley, la custodia compartida era la regla general, sí o no. Yo no creo que ningún juez se haya pronunciado con tan categórico. Sí, pero es verdad también que en principio se requería un informe preceptivo del fiscal y ahora no. Entonces, todo va avanzando. Y lo que sí quería resaltar, porque es ya la segunda vez que oigo una queja parecida, yo no sé si me he explicado bien o no, que seguramente no. Yo evidentemente no estoy diciendo, las parejas que se llevan bien ya no van al juzgado. Claro, yo soy el primer partidario que los juzgados se cerraran, por innecesarios, claro. Pero yo no estoy diciendo, a ver, iba a decir no soy tan imbécil, quiero decir, claro que si ya acaban en el juzgado es porque se llevan mal. Lo que yo estaba diciendo, queriendo sugerir, es que es lógico, y decía el apagafuegos, el juez, que intente una intervención pacificadora en el primer momento del conflicto. Pero lo que no se puede esperar es que eso soslaye o sustituya la responsabilidad futura de los padres. Y a donde quería llegar, que creo que también he dicho, que lo que es intolerable, y también decía, sobre todo para los menores, porque una sola experiencia judicial ya puede ser traumática, una sucesión de experiencias es demoledora. Lo que quiero decir que esos enquistes o enquistamientos del conflicto, es que ya no es que uno sea razonable y otro no, es que escapa a la razón mínima. Y a eso me temo que nunca vamos a tener respuesta, es lo que quería decir. Claro que necesitan los juzgados, ojalá no los necesitáramos, con todas las deficiencias que tienen. Que sí, si yo... Mire, señora, a mí suscribir esas palabras no me cuesta nada. Cuando haya denuncias falsas, que se actúe. Se está penalizando al cumplidor. Eso es lamentable. Ahora, eso de que hay denuncias falsas y no se actúa, y antes hablaba Ignacio, por la repercusión que puede tener la legislación específica de violencia de género, una denuncia falsa, claro que tiene mucha trascendencia, pero el guardia civil que recoge la denuncia y yo como juez de violencia somos los más cabreados cuando tenemos conocimiento de una denuncia falsa. Y yo también he deducido testimonios para que se sigan procedimientos cuando hay denuncias falsas. Cuando tengo constancia, he dicho a nivel argumental, tenemos una bolsa, sobre todo en relación con hechos leves, que nunca vamos a saber si son denuncias falsas o maltratadores impunes. Ella dirá, es un maltratador impune, él dirá, es una denuncia falsa, y de esa controversia no vamos a salir nunca, porque queremos deducir testimonios. Un procedimiento judicial contra la mujer por denuncia falsa, pero entonces a ella le asiste la presunción de inocencia. Él va a decir, yo no lo dije, ella va a decir, sí es verdad que lo dijo, invertimos las posiciones procesales, pero la solución es la misma. Se me permites un poquinho por isto, non sei por que se deriva isto tanto, mellor porque estás ti, claro, co tema da violencia, que non creo que sexa habitual, ni moitísimo menos. Efectivamente. O que sí que podemos afirmar desde a asociación é que hai determinados xuíces, e non son poucos, que non teñen ningún reparo en decirche, falando con eles, que no meu xulgado, mentre cheguen aquí casos de unha separación, a custodia vai ser para nai. E non nos costa ningún traballo poñer nomes, no caso de que houbera que dicilo, non? Quero decir que, efectivamente... Bueno, y hay otros lo contrario, que te dicen, a mí me encanta la custodia compartida porque ya me gustó desde siempre, he luchado mucho porque hubiera
evidentemente. E en todo caso, que sí que vemos tamén é moitísima comodidade por parte da xudicatura, cando vemos os casos que teñen que resolver anualmente, eu poñome no seu lugar e digo, como? Que teñen que resolver 3 casos diarios? Que me expliquen, nin tan siquiera como se leen a documentación, non? Pero, bueno, ese é outro tema. Eu quería engadir outra cuestión tamén que a nós tamén nos parece relevante, que é a postura que ten a Fiscalía, non? En teoría, o fiscal é o representante do menor. Ou haber unha controversia entre os pais é o fiscal quen debera de protexelo, non? E fago relación a isto neste dato que vou a dar, non? Aproximadamente, entre o 100% dos casos que chegan aos xulgados, aproximadamente varía das localidades, pero vamos a poñer que un 60% é de mutuo acordo e un 40% é contencioso. Ben, incluindo a todos, as custodias compartidas que se dan, que a nós na lei, por certo, sirva un poquinho de explicación, vamos moito máis alado que unha custodia compartida e falamos de coparentalidade, que ten un significado moito máis fondo e moito máis completo, pois no aproximadamente 15-16% que se dá aquí en Galicia inclúe a eses casos de mutuo acordo. Sabendo e tendo en conta as necesidades dos menores, como pode ser que a Fiscalía, nos casos de mutuo acordo, acepte que un pai ou unha nai se desinhiba do seu cuidado, que se limite a aportación económica, como na prehistoria. Na prehistoria tamén o pai biolóxico, polo menos, non sei se habería familias ou non, o pai biolóxico diríxese á caza e traer a comida para casa, non? É dicir, como noutras épocas. Un fiscal que se fora coñecedor e fora conforme atendendo a esas necesidades do neno, non permitiría ou non debera de permitir que cando hai un mutuo acordo alguén diga, non, eu chegamos fines de semana e con iso xa é suficiente. Creo que na sociedade na que estamos, polo menos desde o ensino onde eu traballo, iso non se permite e deberase de buscar a participación, xa non digo do pai e dos pais e das nais, sino do entorno da familia máis achegada. Xa non digo obrigar, porque evidentemente eso sí que é complicado, pero sí tratar de como que te desinhibes, como que fines de semana alternos, 4 días o mes, que papel vas facer ti como pai? Iso non é un pai, iso pode ser un parente lonxano ou afastado, pero iso non é dun pai. En ese sentido, o mellor, e facendo autocrítica da propia lei que presentamos, deber de haber algún lugar en donde se promovera por parte dos poderes públicos, en concreto da Fiscalía, para promover que, aínda habendo acordos, que non se permitira, ou polo menos que se tratara de evolucionar cara a conseguir que as familias se involucren a través, por exemplo, dos servicios de mediación, a pesar de que haxa mutuo acordo. Claro, eso ben sei que son a utopía, evidentemente, nos tempos que corren, pero este aspecto non debera de quedar aí no fondo. E, sobre todo, por unha cuestión. A maior educación que se lle pode ofrecer a un neno é a subliminal, é dicir, aquela que non está explícita. Cando se falan aí da igualdade nos medios de comunicación, de propaganda, de non sei se és un macho, se é un home, ou cousas polo estilo, toda esa propaganda non sirve absolutamente para nada se comparamos coa utilidade que pode ter no día a día dun neno ver que seu pai e súa nai participan da súa crianza e do seu cuidado. Se realmente queremos un futuro de igualdade, mesmo a través das separacións que cada vez ocupan máis lugar público, deberanse de incluir este tipo de medidas. Claro, como non hai conflicto, aí xa non actuamos. Ao contrario, debera de promulgarse e de buscar esa participación. De feito, e a raíz, por exemplo, da mediación, é curioso o seguinte detalle. Eu teño unha aula de 13 alumnos e eu podo obrigar a un pai ou a unha nai a que veña a falar comigo, a que participe da educación do neno. A palabra é obrigar, impoñer, se se prefire algo máis contundente. E viceversa, un pai ou unha nai, se eu me nego a recibilos, pódeme impoñer, a min, como mestre, pódeme impoñer
que haxa ese contacto e que haxa esa participación. Non o podo facer con... non o podemos facer coas nosas parellas homes ou coas nosas parellas mulleres. Deberán de ter a obligación, visto desde este punto de vista, deberán de ter a obligación de sentarse e chegar a acordos. E se non o logran, buscar axuda. Sí, yo quería hacer una muy breve. Yo creo, respondiendo aquí a la compañera, que defender tan numantinamente la no custodia compartida, yo creo que es partir de la base de tener un concepto patrimonializado de un hijo. El hijo es de la madre y el hijo de la madre. Y por mucho que le pueda doler a la gente, los hijos no son de las madres, son de las madres y de los padres. Y pretender que no se dé la custodia compartida si no se llevan bien, hombre, es tanto como reconocer que no existe la custodia compartida, nada más que si es de mutuo acuerdo, porque con que una de las partes diga yo no me llevo bien, pues ya no va a haber custodia compartida. Y entonces, ¿para qué estamos aquí reunidos? Si realmente nunca se va a llevar a cabo si una de las partes dice que no se lleva bien. Por eso muchas veces aparecen unos jueces. Yo me precio de leer al día 10, 15 sentencias, no mías, pero de tal. Yo nunca me encontré con una sentencia que diga un juez yo digo esto porque a mí me gusta. Pero bueno, si tú dices que lo hay, seguramente lo hay y yo no... Bueno, pero es que la jurisprudencia como fuente del derecho empieza así, surge... Pero es que tenemos que acabar ya porque nos van a cerrar la puerta. Ha venido Antón a decirme que a las 9 cierran. Entonces, o nos quedamos hasta mañana, que yo la verdad no soy partidario, o tenemos que terminar. Sé que hay varias personas que llevan un rato con la mano levantada, pero es que... La pregunta de qué hacer para evitar los incumplimientos no me lo respondieron, pero me quedé callado. Si me preguntan, me quedé callado. Creo que tenemos que hacer eso todos porque si no... Correcto. Bueno, en cualquier caso, como tenemos que terminar ya, pues lo siento, pero es que no hay... Acaba de subir Antonio a avisarme de que o salimos ya o nos quedamos todos dentro. Así que muchas gracias a todos y lo siento por los que no... José María, de la asociación.